Bien, bienvenidos todos a esta primera sesión paralela sobre objetos jóvenes y formación estelar. Eh, Muchas gracias a los organizadores y ya solamente me presento, soy Mauricio Tapia del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada y voy a moderar esta sesión de acuerdo a la encomienda de los organizadores, aprovecho para agradecerles toda la organización para este congreso. Bueno, no perdamos tiempo y vamos a comenzar con la primera presentación oral. Es a cargo de Logan Loinard del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de Morelia, en México. Nos va a hablar, bueno, aquí tienen el título, VLBI Dynamical Masses of Young Stars, que es diferente a lo que dice el programa, pero Hola, buenos días a todos. ¿Está bien si hablo en español o sí? Vale. ¿Inglés? ¿Prefieren inglés? Bueno, pueden hacer en francés, está bien. Sí. Pu- Pueden hacer las preguntas en cualquier idioma, más o menos. Bueno, primero yo también quiero agradecer la invitación a dar una plática. Y decirles que a los organizadores Montevideo está fabuloso, me gusta un montón. Yo conocía otra Rambla, pero también esta está muy bonita. Les voy a platicar hoy de determinaciones de masas dinámicas en sistemas estelares jóvenes y en realidad me voy a enfocar en un sistema en particular como 12 minutos no da tiempo para hablar en tantos detalles. Y esta plática en realidad la iba a dar Yasmín Ordóñez Toro, que es una estudiante de doctorado con nosotros en Morelia, pero no consiguió fondos para venir, así que pues voy a hacer su voz aquí, ¿no? El coasesor de Yasmín es Sergio Zip, que es investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck en Bonn, en Alemania. Entonces, para empezar, obviamente, todos sabemos, creo, que la masa es el parámetro principal que determina la evolución de las estrellas. En menor medida, la composición química también juega un papel, pero la masa es, digamos, el parámetro principal. Y esto que nos dice, pues, cómo se va a mover una masa en el diagrama HR, tanto antes como durante como después de la secuencia principal. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? De trazas, estos son trazas post-secuencia principal, de cómo es que una estrella sale de la secuencia principal y sigue ciertos pasos en el diagrama HR, ¿no? Pues dónde se coloca la estrella en este diagrama depende de su masa, ¿no? Aquí está indicada la masa como función de la posición. Y esta masa entonces es bien importante determinarla de la manera más precisa posible, pero también es uno de los parámetros más difíciles de determinar para una estrella, digamos, ¿no? La única forma de determinar la masa es mediante las leyes de Kepler en sistemas estelares múltiples, ¿no? Y de hecho, en la mayoría de los casos, como lo voy a mencionar en un ratito, lo único que podemos determinar es la masa total de los sistemas, no necesariamente la masa de las estrellas individuales. Y estas determinaciones de masa son bien importantes en particular justamente para constreñir esos tipos de modelos teóricos de evolución estelar, ¿no? Entonces, perdón, es al revés. Eh, para este propósito, digamos, hay principalmente tres tipos de sistemas binarios que nos interesan. Uno son lo que se llaman las binarias visuales, que son binarias en las que resolvemos las dos estrellas del sistema y podemos ver con el tiempo cómo es que se va moviendo, definiendo pues una órbita kepleriana como esta de acá, ¿no? Con esto, pues midiendo el semieje mayor y el periodo orbital, podemos determinar la masa total del sistema. ¿Okay? Y para esto lo que necesitamos son imágenes de los objetos, ¿no? Para efectivamente ver la posición relativa entre las dos estrellas como función del tiempo. El segundo tipo de binarias que nos interesan para esto son las binarias espectroscópicas, donde no las resolvemos en una imagen, pero podemos en el espectro ver cómo es que hay una o dos líneas espectrales de cada especie atómica
y cómo es que estas líneas se van moviendo con el tiempo debido al movimiento relativo de la estrella relativamente una a la otra, ¿no? Entonces, para esto lo que importa es la espectroscopía. Lo que se obtiene básicamente es un diagrama así como función de la fase orbital, es decir, de dónde está el sistema en su movimiento. Vemos cómo es que la velocidad de una estrella cambia y la velocidad de la otra estrella también, pero de manera opuesta, digamos, ¿no? Y estas velocidades radiales nos permiten determinar no la masa directamente, sino el producto de la masa por el seno de la inclinación. Entonces, para determinar la masa total, perdón, aquí en este caso sí es la masa de las estrellas individuales, pero modulo el seno de la inclinación, que a priori no conocemos, excepto si la estrella también es una binaria eclipsante, es decir, una pasa enfrente de la otra, y en este caso pues sabemos que la inclinación es ortogonal al plano del cielo, ¿no? Para ver eclipsantes, por supuesto, lo que necesitamos es fotometría. Vemos cómo es que el flujo de la estrella cambia con el tiempo, ¿no? Y por supuesto, qué tipo de binaria estamos viendo depende de la técnica que estamos observando, ¿no? Podemos tener estrellas que son binarias espectroscópicas, pero que con resolución angular muy alta podamos también resolver como una binaria visual. Y en este caso, sí podemos determinar más cosas porque de la espectroscópica vemos la masa por el seno de la inclinación y de la parte visual determinamos la inclinación, eso nos permite hacer todo, ¿no? Bueno, ya. Entonces, lo que yo les voy a describir es cómo es que una técnica de radioastronomía que se llama la VLBI, por Very Long Baseline Interferometry, permite contribuir a este tipo de estudios. Entonces, la VLBI consiste en observar un objeto, una estrella joven, por ejemplo, desde dos telescopios de manera simultánea, de tal manera que, o distribuidos de tal manera que la separación entre los telescopios son cientos o miles de kilómetros. Y luego se combinan estas señales para formar una imagen del objeto que estamos viendo. Esta técnica tiene una característica o varias características muy interesantes. Dos de ellas es que nos da, si la separación entre los telescopios es muy grande, de miles de kilómetros, nos da una resolución angular del orden de, digamos, 1 milisegundo de arco, ¿no? Entonces es una resolución angular muy, muy alta que solamente, que de hecho no se puede conseguir con ninguna otra técnica, ya con, digamos, los telescopios ópticos de próxima generación, los ELTs, ¿no? Los Extremely Large Telescopes, ya se va a conseguir algo parecido, pero todavía no existen. Pero además resulta que para calibrar estas observaciones observamos cuasares, alternamos entre observaciones de cuasares y de la fuente que nos interesa, de modo que medimos también la posición de estos objetos con muy alta precisión, del orden de 50 microsegundos de arco, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que la resolución que obtenemos es comparable con la resolución de los telescopios ópticos más grandes que existen y que van a existir en las próximas décadas, pero también conseguimos una calidad de astrometría comparable con Gaia, ¿no? Entonces, es una combinación de ambos mundos, digamos, ¿no? Y eso lo que nos permite abordar es el estudio de lo que se llaman binarias astrométricas, es decir, vemos cómo es que las estrellas se mueven una relativamente a la otra, pero de forma absoluta. Vemos sus coordenadas absolutas, ¿no? En particular, vemos su movimiento relativamente al centro de masa. Bueno, el objeto del que les voy a platicar es un objeto que se llama S1, una estrella que se llama S1, que está localizado en el complejo de formación estelar de Ofiuco, y de hecho es el objeto más brillante y más masivo del complejo de Ofiuco. Las estimaciones que existen de sus características es que tiene una luminosidad de más de 1000 luminarias solares. Se estimaba, y lo pongo en el pasado por razones que van a ser claros en 2 minutos, una masa como de 6 masas solares y un tipo espectral de B3 a B5, digamos, ¿no? Entonces, este sistema se sabe que es binario desde los años 90, cuando en una observación de ocultación lunar, es decir, viendo cómo es que la estrella pasa detrás de la luna, se ve cómo es que el flujo no disminuye de manera
tan abrupta, sino que hay como un salto, ¿no? Que indica la presencia de un objeto y otro objeto que desaparece después. Y eso permitió determinar que la separación era del orden de 20 milisegundos de arco y una diferencia de magnitud de 1.7. Gisela, que está aquí en la sala, en un artículo de 2017, confirmó que efectivamente es un objeto binario en observaciones del tipo VLBI del que les acabo de platicar. Se resuelve claramente dos objetos que en esta imagen están separados como de 30 milisegundos de arco. Lo que les voy a presentar entonces son los resultados de nuevas observaciones que hemos hecho como parte de un proyecto que está liderado por Sergio Zib y que nos permitieron conseguir 7 nuevas observaciones en la que en muchas se ven efectivamente las dos estrellas, de tal modo que ya tenemos 35 detecciones de la primaria, 12 detecciones de la secundaria a lo largo de más o menos 15 años. El periodo orbital de ese sistema es 1 año y medio más o menos. Entonces hemos cubierto muchos periodos orbitales. El movimiento que vemos aquí está pintado de color azul es la primaria, los puntos son las observaciones y la línea es el ajuste. En rojo es la secundaria, igual observaciones y ajuste. Y esta trayectoria es la combinación de 3 cosas. Es la combinación del movimiento uniforme del centro de masa, más el movimiento aparente debido a la paralaje trigonométrica, más la parte que se debe al movimiento orbital del sistema, ¿no? Entonces, esta curva que ven acá es la combinación de todo esto. Al ajustar estos datos con este tipo de trayectorias, podemos determinar en particular los movimientos propios y la paralaje del centro de masa, que resulta ser este valor de acá, 137.2, ¿no? Pero lo más importante para esta plática es la parte del movimiento orbital. Aquí está este movimiento orbital del sistema, ¿no? Ajustado con una curva kepleriana. Este es, gracias Mauricio, es el resultado del ajuste de todos los puntos, incluidos los puntos donde solamente vemos una de las dos estrellas, no necesariamente las dos, con las ecuaciones que enseñaba antes, y esto es el resultado del ajuste nada más de las observaciones donde se ven las dos estrellas, con un código de la literatura que se llama Orbitalis, que es un código tipo MCMC, y la masa que nos sale es un poco menos de 5 masas solares, que es una masa solar menos que lo que se había calculado antes. Nada más para insistir sobre esto, puesto que tenemos posiciones absolutas, vemos el movimiento tanto de la primaria como de la secundaria alrededor del centro de masa, y eso es lo que nos permite calcular no solamente la masa total, sino las masas individuales de las dos estrellas, ¿no? Eso no lo podríamos hacer solamente con los movimientos relativos. Para ir un poco rápido, bueno, comparamos con Gaia. Gaia, eso lo puedo platicar después si quieren. Gaia no tiene resultados muy precisos porque como es un sistema binario, precisamente el ajuste con una estrella soltera no funciona tan bien. Lo último que voy a decir, antes de que Mauricio me empiece a ver de manera fea, es que hemos usado esto para constreñir códigos de evolución y no funciona. Eso es mi mensaje principal. Aquí está, por ejemplo, los ajustes a la distribución de energía espectral con varios cuerpos negros enrojecidos que corresponden más o menos a estrellas desde B3 a B5. Como pueden ver, hay una degeneración, podemos ajustar los datos con varios modelos, pero cuando los colocamos en el diagrama HR, son esos 3 puntos de acá, y pasamos trazas evolutivas. Por ejemplo, si usamos el modelo de más baja temperatura que ajusta los datos, el punto está aquí, y esta traza es una estrella de 5 masas solares, pero esta estrella tiene una masa solar menos que esto. Es decir, los modelos predicen una masa más alta por más o menos 20%, o dicho de otra manera, la estrella es más o menos 50% demasiado brillante para su masa según los modelos, ¿no? Y con eso termino con mis conclusiones. Muchas gracias. Todavía tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, por favor.
Gracias. Comentó que hay una discrepancia con los modelos evolutivos. ¿Qué modelos evolutivos se utilizaron? ¿Se ha comparado con otros modelos también? Ah, ok. Y aunque los modelos efectivamente tienen detalles, todos dan en la... ¿Más preguntas? Carlos, por favor. Relacionada, pero ¿tú a qué más le achacas el problema? ¿Al modelo o a la técnica? No, la observación es correcta. Sí, no sabemos, no sabemos, sí, pero sí, creo que, o sea, para abundar un poco, digamos, es la ley de Kepler, ¿no? No hay mucho que decir al respecto, sobre todo porque tenemos, o sea, no es que tengamos dos puntitos y nada, ¿no? O sea, realmente la órbita está muy bien caracterizada. Entonces, serían los modelos evolutivos. En otros rangos, creo que a más baja masa, se había observado efectivamente que algunos modelos tendían a sobreestimar la masa comparado con lo que se había medido, pero no a estas masas relativamente altas intermedias. Sí, es 1.7 años. Entonces, es la cosa que en estas observaciones tenemos muchos periodos orbitales, ¿no? No es que está poco constreñido el sistema, sino que sí. Muy interesante. Una pregunta, ¿la presencia o no de discos en esas estrellas ayuda o no a determinar la masa en los sistemas binarios? En este sistema en particular no hay discos conocidos, ni circunestelar ni circunbinario, ¿no? Entonces no sabemos. De manera más general, digamos, en principio podría ser una molestia, digamos, la presencia de un disco porque te podría afectar la calidad de la determinación de la posición de la estrella. Por otro lado, si lo puedes resolver y si alcanzas a ver la rotación dentro del disco, esta rotación dentro del disco misma te permite determinar la masa también. Entonces depende qué tan bien o qué tan mal lo resuelves, ¿no? Pero en este caso creo que no es relevante porque no hay un disco conocido. ¿Hasta qué separación de los componentes se puede observar con esta técnica de VLBI? Es interesante para hacer la comparación con Gaia, ¿no? Pues más o menos lo que tú quieras, ¿no? O sea, las imágenes de Gaia, perdón, del VLBA, perdón, una imagen individual tiene un tamaño relativamente pequeño, como de unos cuantos segundos de arco, ¿no? Sin embargo, el campo de visión del VLBA instantáneo es como 10 minutos de arco. Y lo que tú puedes hacer, sería muy costoso hacer una imagen con una resolución de 1 milisegundo de arco de un campo de un minuto de arco, 10 minutos de arco. Pero lo que puedes hacer es que si sabes que las estrellas están ahí, puedes sintetizar un campecito alrededor de cada estrella que te interesa dentro de 10 minutos, ¿no? Entonces... Pero segundos de arco ya es... Exacto, sí. Sí, aunque realmente pues lo hemos hecho, ¿no? Sí, por ejemplo, en Ofiuco mismo hay una densidad de estrellas jóvenes relativamente alta. Entonces, en un solo campo de 10 minutos podemos ver varios objetos a la vez, ¿no? Sin problemas. Bueno, lamentablemente debemos parar. Y yo creo que ahora sí los teóricos van a tener que rehacer todos sus modelos cuando la astronomía clásica nos está dando resultados inapelables. Bien. Perdón por saltarme. Muy bien, tenemos el siguiente orador, es Dominique Schleicher, si pronuncié bien. Aquí tienen el título, para no quitarle tiempo, lo dejo. Okay, yeah, many thanks. Moment, you hear me well? Okay, I believe so. Great, thanks. Yes, so I will do this presentation in English. I'm happy if somebody wants to ask questions in Spanish, but I think for the talk at least it's easier
in English. So I will talk about the survival of fossil fields during the pre-main sequence evolution of intermediate mass stars. So basically what I'm talking about is the origin of the strong magnetic fields that have been found in some of the intermediate mass stars, like in the AP and BP type stars, where the P stands for peculiar, because people usually also find peculiar chemical abundances in the same objects. And what is known about the magnetic fields in those stars is that basically that they are quite strong. So there are magnetic fields in the range of 10 to 30 kilogauss. So in principle, very strong magnetic fields. There is some very approximate relation maybe with the rotation period of these objects, but it's not a very strong relation. And we know that these magnetic fields are found in like roughly 10% of the observed systems, even though there is some dependence on the stellar mass, and there are also uncertainties because it's very difficult to measure the magnetic fields. It can only be done for relatively nearby massive stars, so up to 100 parsec or so. So we are somewhat limited by the samples. Now, in principle, if we think about it, what could be the possible origin of magnetic fields in these stars? It's good, it can't be explained in the usual ways how we tend to explain stellar magnetism, like in the sun, because the A and B stars are radiative stars. There's no convection, so we cannot simply propose a stellar dynamo as we do it for the sun or for M dwarfs or for giant dwarfs. In principle, it has to be a different mechanism. And the mechanism that is often proposed is that people say these might be fossil fields, so fields that existed before at the beginning of the star formation process, and which then should have survived somehow the entire evolution, not only of star formation itself, but also the phase of the protostellar evolution, where at least like for a larger part of the evolution, the star was very likely convective. And this is the phase where normally we would expect that the magnetic field Vasa decays, and where in principle we would expect the traces of the original fields Vasa to vanish. But in principle, if we think about it in more detail, there are at least a few different scenarios or variations that could occur, and which are illustrated here in this graph. The first pathway, so here in the beginning, that's our initial scenario, our a convective star with a magnetic field structure, also an accretion disk. And the most common thing that probably happens is that indeed, because of the convection, the magnetic field will be dissipated in the star, and then we are left with a normal radiative a massive star. That's what is most commonly found. But there can be some variations, like a possibility is illustrated here in the middle. If we have a magnetic field that is quite strong, then there could be the possibility that maybe the convection doesn't destroy the magnetic field, but maybe the magnetic field will in fact suppress the convection. This could mean that then indeed the magnetic field will survive, and that at the end we may end up with a radiative star that still has its magnetic field. That is one possibility for survival. The other one is more linked to the protostellar evolution, because not all of the protostars are always convective. And there are protostars, especially when you form massive stars, that become radiative after a while. And if the protostars become radiative, then the accreted magnetic fields could be much more easily maintained. And this is the case that is shown here, and which will then also lead to an outcome where we have an intermediate mass star that still has its previous magnetic field. And these are in principle the cases we're going to explore here.
Our starting point is the evolution of the magnetic field during the gravitational collapse. So in the phase that's like basically the phase of star formation, we have an initial phase that is relatively well constrained from observations. So this diagram, this is here magnetic field strength versus the number density. And in this initial phase at more or less moderate densities, we have observations from Zeeman measurements that tell us what's the typical relation between magnetic field strength and the gas density. There is some scatter, but the evolution should be somewhere in between the blue and the orange line, more or less. We cannot observationally probe the phases where the gas is extremely dense, but from theoretical models, we know that this correlation should break down because the ionization degree in the gas decreases dramatically. Non-ideal magnetohydrodynamical effects are becoming important, and then basically the magnetic field decouples from the gas. There's no longer any relation between gas and magnetic field, at least for quite a while, until at some point during the star formation process, when the gas becomes optically thick, when the temperature and also the ionization degree increase again, then the gas and the magnetic field will recouple. And then again, we expect this correlation to set in, and then the magnetic field will again increase with the number density. And there are some uncertainties on when this will happen. So this depends also on the ambient medium, on the cosmic ray ionization rate, and also on the star formation process itself. So there are uncertainties, and that leaves us like with a possible range of magnetic field strengths that we can end up with. There's a very brief comparison here. The black and dark blue points that you see here, these are the magnetic field strengths we would need to really suppress convection in the protostars. So you see that in principle, this could lie within the possible range, but it is also like in the upper range of the magnetic field strengths that we could expect. So in principle, we could argue from this plot that at least sometimes it could indeed happen, and sometimes we could have strong enough magnetic fields to suppress convection, but just not as a common case. What we also looked at was just the decay of the magnetic field if it's not strong enough to suppress convection, and this depends on the stellar mass. So what you see here is the ratio of final to initial magnetic flux as a function of turbulent viscosity. We see that for like a larger stellar mass, so for the green line, there's a larger chance for the magnetic field to survive, while for lower mass stars, it's more difficult for the magnetic field to survive. Nonetheless, what this plot generally shows is a problem, because the realistic turbulent resistivity is somewhere here in this range. So that means, like in principle, once we adopt realistic resistivities, then in principle, in all cases, the magnetic field would dissipate unless it is very strong, as discussed before. And yes, the possible alternative we consider is indeed if we encounter protostellar evolution models where the star becomes radiative, at least after a while. This here is a model that goes back to Palla and Stahler in 1992. And what we see here is the protostellar mass, which essentially is the time coordinate, because it's a star that is assumed to still be accreting and to be increasing its mass. On the horizontal axis, we have the radial coordinate, and we see this protostar starts out being convective, but then relatively soon becomes radiative, keeps accreting, and while accreting, of course, gains magnetic field strength as well. And then during the evolution, this protostar
Good, its core again becomes convective, but most of it in fact remains radiative. So that means like all the accreted material in this phase could actually maintain its magnetic field. This is something we have quantified here, and we also end up with typical field strengths that are comparable to the observations. Yeah, that's basically finishing or concluding the talk from the point of view of the fossil fields. What I also want to mention, we work on an alternative scenario based on core dynamos. This is the work of the master thesis of Juan Pablo Hidalgo, who's doing numerical simulations of the dynamo in the core of the massive stars. And I won't talk about it in detail, but you can find his poster and talk with him about the simulations. And one thing to say about the simulations is that we find that at least in the core of these stars, there are very strong magnetic fields that can be produced. We do not know yet if they can also propagate to the surface. So this is something to be explored in the future. But we meanwhile also have quite detailed information about the dynamo in the core. Yeah. Gracias, Dominique. Yeah, Muy precisa, medir el tiempo y muy clara. Por favor. Oh, yeah. So if the fossil field or some pre-existing field is sufficient to suppress convection, how much of an effect does that have on stellar evolution itself? That is, the stars that go through that process, do they follow different tracks before they reach the main sequence? Do they reach the main sequence at the same point? What is the effect? I think that's a good question. I'm not aware if it's really been looked at in a lot of detail, because I think these are quite rare and exceptional cases. And I believe it has been mostly discussed in the context of explaining the origin of the fields, but very rarely in the literature. So from my point of view, it's not been sufficiently looked at. I think one could say maybe to first order there shouldn't be too dramatic effects. I think the nuclear burning should at least be proceeding hopefully in mostly the same way, but it's also severely under-investigated from my point of view. Preguntas, comentarios. I have a question about the intensity of the magnetic field that is required for your simulations. I mean, when you show a graph where it's growing the intensity versus the number of particles, these numbers are typical of an interstellar cloud, or how this compares to data? Yes, so I suppose you probably mean this graph, yeah. Yeah, so basically the first part, so this from here, this is based on observational data, so from different clouds where people did Zeeman measurements, and that's basically what we can say for sure. And the part up here is based on theoretical models, what we know from simulations and from physics in general in a certain sense. Yeah. No, pues, muchas gracias. Yeah, muchas gracias. Muy bien, la siguiente plática es de Rafael Bertolotto, de la Universidad de la República, aquí nuestros anfitriones. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Entonces hoy les voy a hablar de mi trabajo de maestría que estoy terminando bajo las tutorías de los doctores Juan José Downs y Genaro Suárez. Entonces, mi trabajo consiste básicamente en inferir la función de masa de grupos comóviles de estrellas que se encuentran a menos de 200 parsecs del Sol y que tienen edades menores a 100 millones de años. Entonces,
Estos grupos, que también se conocen en inglés como Norwegian Moving Groups, hoy en día se conoce alrededor de 20 que cumplen los criterios que les acabo de decir, y en este trabajo nos centramos en 5 de ellos, que son los que les muestro ahí en sus distribuciones en posiciones galácticas heliocéntricas. Entonces, primero que nada, ¿por qué nos interesan esos grupos? Principalmente por estas 3 grandes preguntas que no nos dejan dormir. La primera es que no sabemos qué tan completo es nuestro conocimiento de estos grupos. O sea, no sabemos si encontramos todos los grupos, ni si encontramos todos los miembros de los grupos que encontramos. El segundo es cuál es su origen. No sabemos de dónde vienen, pero sabemos que como sus edades son de un orden de magnitud menor a sus tiempos dinámicos alrededor de la galaxia, es razonable asumir que estos grupos pudieran ser remanentes de poblaciones estelares que se están dispersando por el disco galáctico. Si esa hipótesis es cierta, esto significa que tiene sentido medir su función de masa y que esa función de masa debería ser muy similar a su función inicial de masa, ya que a edades tan cortas solamente las más masivas estrellas se perdieron. Lo cual hace esos grupos candidatos ideales para estudiar la función inicial de masa. Otra razón de esto es que al estar muy cerca del Sol se puede llegar a observar hasta masas muy pequeñas, en nuestro caso hasta 0,03 masas solares. Bueno, y además, si esta hipótesis es cierta, estos grupos también son candidatos ideales para estudiar cómo los procesos de dispersión dinámica afectan nuestra medida de la función de masa. Sin embargo, aunque esa tercera y última pregunta es muy interesante, solamente nos concentramos en las 2 primeras. Entonces, ¿qué se sabe hasta la fecha de la función de masa en el contexto de estos grupos? La realidad es que hay muy pocos trabajos al respecto. Uno muy interesante es el de Jonathan Gagné del 2017, en el que usaron datos de Gaia DR2 para inferir la función de masa de la población TWGIA. Y acá Jonathan presenta las funciones de masa del sistema y de los objetos individuales. En ambos casos no debo hacer mucho esfuerzo para mostrarles que cuando uno lo compara con modelos analíticos aquí, las cosas no cuadran muy bien. Y tanto que en el propio artículo, en el título, dice la incompleta población de TWGIA. Entonces, esto es un primer indicio de incompletitud en estos sondeos. Entonces, todo esto fue lo que motivó los objetivos de este trabajo, que son primero de desarrollar un método para detectar estos grupos y, una vez detectados, inferir la función de masa de estos grupos. Para eso usamos la información de Gaia DR3, luego una compilación de la literatura de lo que se conoce de los NIM, que fue principalmente construida por Jonathan y mi tutor, por separado, no juntos. Y después usamos también modelos numéricos que básicamente nos reproducen la Vía Láctea vista por Gaia. Esto es el Gaia Object Generator. Modelos estelares de Baraf y Parsec. Y los modelos de función de selección de Gaia Unlimited. Esto básicamente son herramientas que les permite construir la función de selección para un subconjunto arbitrario del catálogo de Gaia DR3. Entonces, todas estas cosas las combinamos. Bueno, quedó corrido en la versión. Lo combinamos para inferir la función de masa de la siguiente manera. Primero consideramos todas las cosas en Gaia DR3 a menos 200 parsec. Esos son los puntos grises en este diagrama de color magnitud en fotometría de Gaia. Luego nos quedamos solamente con lo que está más o menos en la secuencia principal y presecuencia principal. Esos son los puntos que entran en el mapa de densidad. Y ahí yo superpuse algunas isocronas de entre 10 y 100 millones de años para que vean que es consistente el locus de selección. Una vez que seleccionamos esas estrellas, nos fijamos cómo se distribuyen en lo que llamamos el espacio de fase restringido reescalado. Esto es posiciones galácticas dividido por un factor de escala, y velocidades tangenciales en el Local Standard of Rest, también dividido por otro factor de escala. En ese espacio utilizamos el algoritmo de clustering DBSCAN para buscar sobredensidades y entonces potenciales candidatos a grupos. Y ahí descartamos todos los grupos, las sobredensidades, mejor dicho, que no son estadísticamente significativos. Esto es
clusters que detectamos que tienen un número de miembro que es demasiado bajo para que, o sea, el número de miembros es tan chiquito que es muy probable que sea un falso positivo, digamos. Entonces, una vez que descartamos todos esos potenciales falsos positivos, nos queda una lista de candidatos a grupos y ahí nos vamos a fijar en dos casos. El primero es el caso en el que, según simulaciones numéricas, donde tenemos un campo de estrellas viejo sintético más grupos sintéticos, detectamos las mayores tasas de recuperación y pureza. Y el segundo es en el que detectamos de nuevo las mayores tasas de recuperación y pureza, pero no comparando con simulaciones, sino con lo que se tiene en la literatura. O sea, asumiendo que lo que está en la literatura es lo correcto. Y en ambos casos vamos a inferir entonces la función inicial de masa, que vamos a corregir por incompletitud usando las herramientas de Gaia Unlimited y por contaminación usando simulaciones. Entonces, y detalle, esta parte todavía está en proceso, yo soy la personita de acá, así que solo vamos a hablar de lo que no está en naranja. Bien, con este método, ¿qué es lo que obtenemos cuando comparamos con la literatura? Bueno, lo interesante acá es que hay dos casos, Beta Pictoris y Colinder, que no logramos recuperar, o sea, no logramos obtener altas tasas de recuperación sin sacrificar la significancia estadística. Y después los otros casos son muchos mejores. Y de acá sacamos nuevos candidatos a miembros que podrían ser confirmados o no espectroscópicamente. ¿Cómo inferimos las masas? Bueno, para eso le preguntamos a nuestro querido amigo Bayes cómo hacerlo, y Bayes nos dice de usar su teorema, y la pregunta es ¿cómo inferir la masa de una estrella que tiene un color BP-RP y una magnitud absoluta G? Bueno, esto se puede hacer asumiendo que los errores en el color y la magnitud son independientes y son gaussianas, entonces va a ser simplemente un producto de gaussianas, y el prior, por definición, va a ser la función inicial de masa, o sea, un modelo de esa función inicial de masa. Entonces acá hay un ejemplo con un modelo sintético, o sea, generamos un grupo sintético que le aplicamos errores típicos de Gaia, inferimos su función de masa y cuando la comparamos con la original nos da algo muy parecido. Y por cierto, este método, hasta donde sabemos, capaz nos equivocamos, no lo hemos visto por lo menos en la literatura, para obtener la función inicial de masa. Entonces, primeros resultados, acá les muestro el caso de Beta Pictoris. De este lado es el diagrama con magnitud. Las cruces azules es Beta Pictoris según la literatura. Los puntos de colores donde el color indica la masa inferida es lo que nosotros detectamos. Y a la derecha están las funciones de masa estimada. Entonces, los puntos con barras de errores conectados es lo que inferimos. En rojo es lo que detectamos. En azul es según la literatura. Y después las curvas sólidas sin puntos con barras de error es básicamente el modelo analítico de la IMF del sistema, y la punteada es de los objetos individuales. Rojo está normalizado al área de rojo y azul está normalizado al área de azul. Lo que encontramos acá, de manera general, es que tenemos una mejor consistencia que la literatura con la IMF de los objetos individuales. De hecho, encontramos algo similar en el caso de Tucana Horologium, pero no encontramos algo similar en el caso de TWG. Ahí tenemos algo bastante similar a la literatura y la consistencia se da más con la IMF del sistema, aunque bueno, con estas barras de error todo puede ser. Y aquí les puse abajo lo que era TWG que les mostré antes, ¿no? Aún así tenemos algunas contaminaciones e incompletitudes en el rango de las enanas marrones que está en esta barra marrón, pero sería muy interesante ver si estos modelos no están sobreestimando las masas y tirando cosas para ese lado. Ahora que... bien, entonces, en resumen, esto lo quiero dejar muy claro, nosotros no podemos obtener altas tasas de recuperación para algunas poblaciones como Beta Pictoris y Colinder sin sacrificar significancia estadística con este método. Esto no significa que estos grupos no existen, tampoco significa que la gente que los detectó hizo mal su trabajo, simplemente significa que hay que tomar los métodos de clustering con muchas pinzas. Y bueno, que la espectroscopía es reina para dar un juicio final, digamos. Lo segundo es que, bueno, sí obtenemos buenas tasas de recuperación e incluso de pureza, entre comillas, cuando se compara con la literatura para las tres otras.
Y bueno, después lo que ya les dije acá, y que por ahora, esto es muy preliminar, tenemos una lista de 186 candidatos. Puse ahí 480 porque eso es si uno suma los que surgen de Betapictoris y Colinder, que ahí es un poco cualquier cosa las detecciones. Así que, bueno, esto es todo. Bueno, nada, thank you, muchas gracias y muy obrigado. ¿Qué tal? Hola, Max? ¿cuánto tiempo? Eh, ¿Cómo afecta la binariedad bueno, dos preguntas. Primero, ¿cómo afecta la binariedad tu método? Y segundo, los modelos evolutivos pues dan cosas diferentes según el modelo. Entonces, ¿tú tomas en cuenta esos dos detalles? Bien, en cuanto a la binariedad, es un punto crucial y es la razón por la cual nosotros acá siempre ponemos la IMF de los objetos individuales y la del sistema. Lo que es curioso es que tanto en este caso como en el anterior, tenemos mayor consistencia con la IMF de los objetos individuales. Y cuando uno lo piensa, en realidad no es tan loco, porque estas poblaciones están muy cerca de nosotros. Entonces, es más probable que uno pueda resolver sistemas binarios de que no los pueda resolver. Entonces eso es, o sea, era algo que nos sorprendió un poquito cuando lo vimos, pero lo otro es que nuestra muestra está afectada de entrada porque nosotros filtramos con el RUE, que por cierto comparamos con el IPD, GOF, Harmonic, no sé qué, y el otro, el diagrama ese de 2D que tú conoces muy bien, y cuando uno filtra con esos dos parámetros, nos da casi lo mismo que cuando uno filtra con el RUE, entonces nos quedamos ahí. Pero una duda que tenemos es, si yo tengo un sistema que es resoluble, eh, aún así técnicamente yo podría tener un RUE feo de una cierta manera. Entonces ahí me estaría perdiendo de objetos individuales que los puedo resolver, pero tal, los estoy descartando de entrada, digamos. Y lo otro era sobre los modelos. Por ahora nosotros hicimos todo con Parsec y Baraf, pero sí está pendiente de revisar con otros modelos, como lo habíamos hecho contigo con Betapictoris, por ejemplo. Ah, ¿qué, qué tantos de estos miembros tienen confirmación espectroscópicamente y qué tan consistente es cinemáticamente La parte espectroscópica debería saberlo, no lo sé. Y después, cinemáticamente, o sea, con nuestro método, o sea, serían o sea, para que una estrella esté incluida, tiene que tener consistencia cinemática, digamos. No sé. O sea, hacemos primero la cinemática y está en realidad. Después medimos la IMF. Uno más allá. Muy buena pregunta. Ahí lo que hacemos es que en realidad, primero que nada, el DBScan, el epsilon, lo dejamos fijo, o sea, queda en... hay toda razón para eso, pero es un numerito por raíz de 2. Y después, en realidad, o sea, cuando uno calcula la distancia euclidia, las posiciones y velocidades están reescaladas por factores de escala. Entonces, en realidad, nuestros parámetros son esos factores de escala y nosotros los hacemos variar, o sea, exploramos el espacio de parámetros y ahí es donde entra la parte de la significancia estadística, que para eso, justo tenía eso preparado de estar por acá en algún lugar. No. Opa, ahí me fui. Acá. Lo que hacemos es que construimos un campo sintético que básicamente surge de tener un modelo de la fotometría de los datos reales de Gaia, por un lado, y de la cinemática de los datos de GOG, por otro. A partir de eso, tenemos un modelo con el cual podemos generar todos los fondos sintéticos que queremos
y corremos nuestro algoritmo sobre eso con todas las combinaciones de parámetros y ahí nos fijamos con qué frecuencia obtenemos falsos positivos. Y así podemos decir, para esta combinación de parámetros necesitamos que una detección tenga más de tantos miembros para que sea significativa. Pero en sí no es que seleccionamos solo un set de parámetros, sino que lo dejamos variar. Muy bien, pues si no hay más preguntas, comentarios, pasamos a la siguiente plática. Se trata de Joao Víctor Correa Rodríguez, de la Universidad de Sao Paulo. Gracias. Okay, so hello everyone. I'm João from Universidade de São Paulo in Brazil, and today I'm going to talk about a peculiar stellar nursery located in the Canis Major star forming region. So as I said, if we look into the sky in the Canis Major constellation, this region is right here. And it's very large with approximately 100 square degrees and a complex of molecular clouds, remission and reflection nebula. It is about 1 kiloparsec away from us and has about 200 B-type stars, but only a few O-type stars. It also have almost 500 young stellar objects and about 400 H-alpha emitters. But why is this region so intriguing? Well, there are different views of the star formation history in CMA. Some authors propose that the star formation was induced by a supernova explosion, but others that the star formation was triggered by a strong stellar wind or an expanding old fossil H2 region. But more recently, Fernandez and collaborators found that this region has a shape of a large elliptical shell with a diameter of 60 parsecs. And they also found 3 runaway stars that have likely been ejected by 3 supernova explosions that happened in the region and that could possibly affect the star formation and the stellar evolution of this population. So Santos Silva, in addition, Santos Silva found 15 stellar groups identified by using Gaia data. And some groups are in more evolved stages of evolution than others, which suggests multiple episodes of star formation. But for more details about that, stay tuned to the next presentation from Thais Santos Silva. But what are we doing? Our idea is to put another piece in this big puzzle, and to do that, we are trying to improve the census of low mass stars, especially towards the region associated with FZCMA. So in this figure, I'm showing you 2 different studies using X-rays. In these big circles right here, there are the Rosat fields studied in 2009. And the small circles are XMM Newton fields studied more recently. The little points here are X-ray sources identified by this group. And in this field associated with ZCMA, the stars here are younger, with less than 5 million years. But in the other field associated with GU-CMA, the stars are older, with more than 10 million years, which suggests that the population associated with ZCMA, which is the central field here, could be mixed. So zooming in, this is the central cluster. Here is FZCMA, and the circles indicate the X-ray sources. So to follow up this study, our group acquired GMOS spectra
of about 140 stars in 4 different fields. And 20% of these stars are X-ray counterparts. These are the 4 fields, the GMOS fields. And here, the stars that we have acquired to the spectrum. So if we zoom in, if we zoom here, for example, and choose, for instance, this star in green to see its spectrum, we can see just what we are looking for. The lithium line in absorption that indicates the youth of the star, because as the star evolves, the material goes to inner regions where the temperature is higher and the element is destroyed. And the H-alpha emission line that we use to separate between 2 different classes of young low mass stars, the classical T-Tauri and the weak line in T-Tauri, which have lower emission in H-alpha. So doing this, the same method to all the stars that we have the spectrum, we found stars with lithium absorption, which are indicated here with red circles. But we also found stars that have only H-alpha emission that could also be young, but we have to look into with more detail. These are indicated with the red triangles. And this is the whole scenario of what we studied. So to summarize these preliminary results, we found about 27 stars with lithium absorption, but only 5 stars with only H-alpha emission. And this number is comparable with the number found by Fernandez and collaborators, using the same methodology, analyzing GMOS spectra, but with the region associated with ZCMA that I have showed you earlier, the younger region. So as prospects of this part of our work, we intended to determine the spectral type and the T-Tauri classification of this star, classify them between weak T-Tauri or classical T-Tauri. We also have other fields observed with GMOS that we intended to study in the future here, but these fields are, the stars in the spectra that we have in these fields have lower resolution. But analyzing these spectra, we can have the idea of the whole scenario of the region. Okay, this image is the same that I have showed you earlier, but with a little bit more information. And here are the XMM Newton fields, the same fields that I showed in the other image. And here in this square here is the GMOS field studied by Fernandez and collaborators that in the region associated with ZCMA. So in parallel with this work, Gregorio and collaborators, using multiband photometric data acquired with the 0.8 T80 South telescope, studied this region in the red square. They studied about 700 pre-main sequencing members, which means stars that have membership probability with more than 50%. And our idea is to use S+ that Yara commented before today to compare with the data previously reported in the literature. So our idea is to validate the adopted calibration and looking for differences between these both data sets, the previously reported and the S+ RDR4. So the results indicate the same trends. Here I'm showing you in green the data from S+, and in light gray the data previously reported in the literature. Both has the same trends, but in the data from S+,
we have less scattering. In this image, we also can see few stars with H alpha axis that could be related to accretion processes. So our idea is to expand the same analysis using S plus IDR4 to other stars in CMA region to complete the census and characterization of this stellar population and to verify if the same behaviors are observed in different parts of the association. So these are the references of this presentation. Thank you all for the attention. Gracias, Joao. Excelente puntualidad. Y tenemos tiempos para preguntas, comentarios. Por favor, Jesús. That's something that we intend to do in the future, but for now we haven't done yet. But there are studies using WISE, for example, in the region associated with ZCMA. But in FZCMA that I'm studying right now, we haven't done it yet. But we will do, certainly. Congratulations, João. I would like to ask you, you commented before about possibility of supernova events on the region. Did you find what kind of evidence that points to that? Fernandez and collaborators, and I wasn't in doing this work, but this group found three runaway stars that probably have been ejected by these supernova events. And this was the main evidence to indicate these supernova events. But also the shape of this region could indicate that. Perfect. Thank you very much. And feliz cumpleaños. Muchas gracias. Just a comment. When you have a young stars that are born, they are dynamically unstable, and you could produce runaway stars also by strong interactions among them. You don't necessarily need a supernova. Oh yes, thank you for your comment. I have to look into more about this because I know the conclusions that these authors have, but I haven't much experience in runaway stars. But thank you for your comment. I will study it more. Thank you. Very nice talk. Which is the age of the association that you saw in the last slide? We start with the emission in H alpha, and which is the ratio of the star that presents the emission respect to the star that doesn't present? Here, you mean here? No. In the last slides that you show, when you have the stars with emission here. Yeah. Here. See, yes. The ratio. I don't have the number yet because we are trying to complete this validation with the S plus data to conclude if they are good calibrated. And after you do the quantitative analysis. For now, you have just an indication. It's a previous. It's a result that we haven't looking with much detail for now. But so I don't have the number. Okay, and you have some estimation of the age of the cluster? The age? Yes. This population
probably is mixed between 5 million years and 10 million years, something about that. Thank you. Thank you for your question. Muchas gracias. Tenemos ahora la siguiente presentación, también de una región cercana. Thais Santos Silva. Thank you. Hello, I am Thais Santos Silva, that João Vitor said it. So I will show you the last results of my work published in the monthly notes. And I will talk about the Canis Major Association. João Vitor already talked about the region, so I will only take attention for the distance of the association and that it's had a star forming region here, but the association, it's more than this region. So the association already studied by our group that are a few years, and in the first work, they found that an unexpected older population in I lost the okay, yes, in the west side of the star forming region. So this work was improved using the ROSAT data, and we use also WISE and 2MASS data in order to characterize the population of the star forming region. And we compare the distribution of ages and masses of these objects in terms of the CO distribution or the molecular clouds in the region. So we found that in the west side, most of the objects that are less than 5 million years, and about 30% have more than 10 million years. In the opposite side of the molecular cloud, we have the inverse. So in this work, we proposed star forming history that we have a first episode of star formation in all association, and there are more than 10 million years ago that dispersed part of the molecular gas, and a second episode, more recent, more than 5 million years, that take place only in the where have a molecular gas reminiscent. So in the future, the gas will go over, and the star formation will stop, and the region will die. So in 290, we have another works that João already said it. Then we proposed the star the recent episode of star formation. It's not only one, but probably it was 3. There are 6, 2, and 1 million years. So in order to understand this, the better understand the star formation forming region in this the all association, I proposed on working in searching stellar groups in all association, not only in the star forming region. So I applied a methodology based on the RGB scan in 5 dimensions for find stellar groups in the region. In the first search, I find 29 groups.
where I compared with already know clusters in the literature or others works that select members using other kind of methodology. And between these, among these groups, we find 15 that have a distance close to the association. 10 of them are already previous cluster known in the literature, and 5 it's a new open cluster candidate. We obtain the astrometric parameters of these groups using the percentiles, and we also take the fundamental parameters using 2 different isochrony fitting methods, taking mainly the ages of these groups. We compare these results between both methodologies, and with for the objects already known in the literature, which is previous estimation of these parameters. And we separated these groups in 2 different sets according to the proper motion. And we analyzed each set according to distances, ages, spatial distribution, taking account the CMA shell here, and the tangential velocities and to the dispersion. And we find that these stellar groups, the younger groups, this for here is a part of the association. And here it's the spatial distribution. Here it's the star forming region. Here the tangential velocity of these objects, and here the distribution of ages. So comparing other samples of stars known in the literature, we also find 4 subgroups that can stay in different parts of the shell. And with that, we concluded that the association is composed by 4 younger groups with less than 20 milliyears, with some small groups around the shell. The younger group, CMA06, it's associated to the star forming region in the still forming stars. The other groups, the other 3 groups, it's more evolved stage, and without no recent star forming activity. This group here, probably it's the older population dispersing for the CMAR1, the star forming region. These groups here, it's the smaller with intermediate age, and this one, it's the older group, and probably it's the progenitor of the stars runaway that we already said it about. These have a cavity that probably occurred with in the explosion, supernova explosion, or something like that. So these properties it's fit very well with a monolithic scenario of star formation, that we think that this group was born ever together and stay dispersing along the time. But now we need radial velocities to prove this this idea about the star formation, the star forming history of the region. So that's it. Thank you.
Thank you. Very nice talk. I want to ask you, because you said you use the proper motion to, you use the HDB scan in right ascension and declination and in the proper motion and parallax. My question is, are these proper motion in the local standard of rest or not? Because the effect of the sun motion can quench everything in the same place, and it can be harder to differentiate two clusters in that space. I don't know if you understand, but Basically, if they are corrected by the sun motion. oh no, Okay, no. okay. It's because I use the comparison with for the other groups, and it's only take idea that they was moving together. It's not necessary the correction, but yes, for the next step, when we use radial velocities in the take a more precisely motion of this groups, we will need to take the corrections. Thank you for the talk. I was interested on the part of the runaway stars. So you mentioned briefly there. How do you detect that? Because you're doing clustering to detect the number of stars, but they run away. By definition, they move away. So how do you detect them? Sorry. Yeah, the microphone. And then can you trace back to the cluster position, so on? Here, okay, here. Here it's the association, and here HB stars. It's the runaways. It's not inside the groups. It's far from the group's place. Yeah. Yes. It's. Gracias. Gracias. La última de la sesión. Se trata de María Valentina García Alvarado de la Universidad de los Andes, Colombia. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si prefieren español, inglés, alguien que no hable español aquí que prefiera que someone here who doesn't speak Spanish prefers the talk in English or Spanish. Español. Bueno. Bueno, mucho gusto. Soy María Valentina. Soy recién graduada de física de la Universidad de los Andes. Entonces, en teoría, ya no hago parte de la universidad. Pero la otra semana empiezo mi doctorado en la Universidad Nacional de Australia, por si me quieren contactar por allá. La charla se titula Núcleos y filamentos en simulaciones de magnetohidrodinámicas de protocúmulos masivos. Entonces, ¿cuál es la motivación de estudiar esto? Pues todos sabemos que las estrellas se forman de alguna manera. Hay distintas teorías de cómo se forman los cúmulos estelares, entre esos está colapso gravitacional, flujos convergentes y colisión de nubes moleculares pequeñas, grandes. En este caso, nosotros estudiamos la colisión de dos nubes de formación de cúmulos por colisión de dos nubes moleculares gigantes. Entonces, ese mecanismo es un potencial creador de cúmulos de estrellas. Sabemos que los cúmulos de estrellas, en este caso de colisión, se forman gracias a que al colisionar las dos nubes se crean sobredensidades en ciertas regiones de la nube que nosotros los llamamos filamentos. Dentro de estos mismos filamentos
cuando se rompe el equilibrio, estos filamentos se fragmentan en núcleos que más adelante se convertirán en estrellas. Entonces, dentro de estos cúmulos preestelares, nosotros vamos a estudiar características como la distribución espacial de los núcleos dentro de las nubes moleculares y otros factores como la masa, en donde se ubican las estrellas más masivas, dado que nos puede dar información bastante importante de lo que sería un cúmulo ya formado. Otro factor importante dentro de los filamentos es que se teoriza que estos tienen un ancho de aproximadamente 0,1 parsecs en todos los casos. Entonces vamos a ver si dentro de las simulaciones encontramos estos mismos resultados. Listo, entonces para este estudio utilizamos simulaciones. Tenemos dos tipos grandes de simulaciones, lo que llamamos colisional y no colisional. Colisional es en que las dos nubes tienen una velocidad inicial relativa una con respecto a la otra, y no colisional es que simplemente están en el espacio y colapsan por gravedad. Esas simulaciones son en 3D, son una, en la imagen ven en 2D, pero realmente el espacio es en 3D. Y lo que hicimos fue variar el campo magnético del entorno en donde se crearon estas nubes. Entonces tenemos intensidades de campo magnético de 10, 20, 30, 40 y 50 microgauss. Además, a estas simulaciones se les hizo como un preprocesamiento de manera que se parecieran un poco más a lo que nosotros podríamos observar con un interferómetro como como ALMA, perdón. Entonces, para esto utilizamos el software CASA, que también se utiliza para preprocesar imágenes de ALMA. Entonces, la imagen original es la que se ve en este costado, y la imagen filtrada es la que se ve aquí. Entonces, esta imagen es como si estuviéramos observando el cúmulo, como si estuviera a 10 kiloparsecs de nosotros. Ahora, entonces, ¿cómo identificamos los núcleos dentro de las nubes? Entonces, utilizamos un algoritmo que se llama dendrograma. Dendrograma es muy útil para identificar estructuras jerárquicas dentro de, en este caso, imágenes. Entonces, lo que hace es básicamente encuentra sobredensidades y las identifica como un grupo. Entonces, el output de ese algoritmo son de dos tipos, lo que uno llama hojas y ramas. Por la manera en cómo se encuentra distribuida la densidad superficial de masa, podemos ver que los núcleos vendrían siendo nuestras hojas, que es como la parte mayor o más en el fondo de la estructura jerárquica. Listo. Entonces, ya teniendo identificados los núcleos, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Pues identificar cuántos núcleos se encuentran en cada nube o cada cúmulo formado en diferentes campos magnéticos. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que en los cúmulos de menor campo magnético hay más estrellas. Y en el caso de la simulación no colisional, hay menos estrellas, porque, bueno, pues como el proceso es más lento, pues se toma más tiempo para formar núcleos. Y en el caso, ya después de haberlo filtrado, pues se encuentran menos, porque esto es como el filtro hace que se suavice un poco la imagen. Entonces, se encuentran menos núcleos. Otra métrica que utilizamos fue medir la función de masa de los núcleos, que vendría siendo el equivalente a la función inicial de masa de cúmulos estelares.
Y para esto, pues identificamos ¿qué es lo importante de saber acá? Que en el caso de cúmulos preestelares, la función tiene que ser muy parecida a la IMF. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tener una pendiente en el extremo de masas más grandes. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que en el caso de colisional, ya habiendo filtrado, y en el caso de no colisional, también habiendo filtrado, es lo que más se nos parece a la función inicial de masa de Salpeter. Listo, entonces para estudiar la distribución espacial de los núcleos dentro de dentro del cúmulo utilizamos este algoritmo que se llama Minimum Spanning Tree, que básicamente lo que hace es encontrar una estructura dentro de los núcleos uniendo puntos, como ven ahí en el GIF, de manera que no se formen ciclos y que todos estén conectados. Entonces, con esto podemos medir lo que se llama el parámetro Q, que nos dice básicamente la distribución de los núcleos, si están todos muy unidos en el centro o si están divididos entre subgrupos dentro de la nube. Ahí. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que todos, absolutamente todos, dentro de los distintos tipos de simulaciones, tanto como de los distintos campos magnéticos, estaban subestructurados, es decir, todos están divididos en subgrupos en la nube. Además, medimos el ángulo entre los filamentos, que serían como las ramas del grafo, y la longitud de las distancias, mejor dicho, las distancias entre núcleos. Entonces, ¿qué se encontró? De aquí lo que hay que resaltar es que en el caso colisional, la estructura es más recta, es decir, los ángulos son mayores, entonces todo tiende a estar alineado en una sola línea. En el caso de las distancias, encontramos que en el caso colisional, las distancias son más largas, porque los núcleos tienden a estar más pegados entre sí y hay unos que están muy lejos, como los subgrupos son más prominentes, entonces tienden a estar más alejados, la distancia total. Y en el caso de los no colisionales, las distancias son más grandes para los campos magnéticos más débiles. Otra cosa que medimos fue el número de ejes por núcleo. Esto nos puede distinguir entre tres tipos de núcleos. Los que están en los bordes de la estructura, los que están en el centro del filamento o los que están como más centrales, que se encuentran en el centro de las estructuras. Entonces, ¿qué vimos? Que la mayoría de los núcleos están dentro de los filamentos. Además, como pueden ver aquí en la gráfica, en el caso colisional, los campos magnéticos más altos tienden a tener más núcleos dentro de los filamentos, es decir, no hay tantos ni en el centro ni de borde. Mientras que el no colisional es el caso contrario. Entre menor campo magnético, menor cantidad de núcleos hay en el filamento. Ya finalmente, este análisis de segregación de masa nos dice cómo están distribuidos los núcleos más masivos que en el futuro se volverán las estrellas más masivas dentro del cúmulo de estrellas. Entonces, para esto tenemos tres tipos. Que las estrellas más masivas se encuentren en las afueras del cúmulo, que estén igualmente distribuidas que el resto de estrellas, o que estén todas concentradas en un mismo espacio. Aquí hay un ejemplo de campos magnéticos de 10, 30 y 50 microgauss, filtrado y no filtrado. Si pueden ver, por ejemplo, se ve a simple vista que cuando se filtra los más masivos pasan de estar
regados a estar muy concentrados y que a medida que vamos aumentando el campo magnético tienden a separarse un poquito. Entonces, básicamente eso es lo que vemos aquí en estas gráficas. Vemos que la línea roja punteada es la unidad, que quiere decir que todo está igualmente distribuido. Y por arriba quiere decir que hay segregación inversa de masa y por abajo que hay segregación de masa. Listo, ya para finalizar, el análisis de los filamentos que se hizo fue básicamente hallar el ancho del filamento dentro de la simulación para compararlo con el teorizado de 0.1 parsecs que les hablé al principio. Entonces, para esto utilizamos este algoritmo que se llama Field Finder, que básicamente mide la intensidad desde el centro, ajusta una gaussiana y coge para el ancho el full width at half maximum. Para esto se hizo una muestra de diferentes filamentos en diferentes ubicaciones dentro de la nube para ver pues si este ancho dependía de alguno de estos factores con diferente resolución de la simulación. Entonces aquí pueden ver para 30 y para 50 microgauss. Y finalmente eso fue lo que se encontró. En efecto, si se dan cuenta, la mayoría pues caen muy cerca al 0.1. En el caso de resolución baja, 0.11, alta resolución también 0.11. Entonces vemos que la resolución de la simulación no afecta al ancho, ni tampoco lo afecta al campo magnético. Puede el ancho cambiar un poco con el tiempo de evolución de la simulación o del área en donde esté ubicado el filamento. Y otro estudio que se empezó a utilizar fue medir la dirección en la que iba el campo magnético con respecto a los filamentos. Entonces, aquí se encontró y también se confirma con lo teorizado que el campo magnético tiene que ser perpendicular a la dirección del filamento. Entonces, por ejemplo, aquí se ve más, aquí otro poco. En este caso no se alcanzó a realizar la medición numérica, pero digamos que es una confirmación muy buena. Y listo. Pero por lo pronto tenemos la discusión sobre este tema. Preguntas, comentarios son bienvenidos, tenemos tiempo. Muy bonita plática. Ahí tengo una pregunta muy ingenua de alguien que no trabaja en esto. Hablas de filamentos. Yo creo que si tienes líneas de campo magnético, es más fácil colapsarse sobre las líneas que cruzando las líneas, ¿no? Por la presión magnética. Entonces, ¿no lo que tenderías a formar son hojas más que filamentos? O sea, paredes. Sí, aquí. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que en este caso hablamos filamentos porque son, el estudio se hizo en 2 dimensiones. Entonces, esto fue una proyección en 2D y nos quedamos con una sola imagen. Pero si se estudiara tal vez desde otro ángulo, sí se vería más plano que alargado. Muy completa tu plática. Solo una curiosidad, si nos podrías hablar un poco de la escala de tiempo entre que se forman los primeros núcleos a los últimos en una nube, sobre todo como para ver si es razonable o no asumir que el grupo de estrellas que van a ser de ahí se formó al mismo tiempo, o si es importante considerar la dispersión de edad en los grupos.
Bueno, no tengo muy claro cuándo se forma el último núcleo, porque en este caso, dada la complejidad computacional de la simulación, solo alcanzamos a llegar hasta 3.1, 3.2 megaños, 4. Y ese es el estado que les mostré. Entonces, hasta ese punto, digamos, tomamos snapshots de 2 megaños, 3 megaños, 4 megaños, y en todos hay núcleos formados. Entonces, estos aún no son gravitacionalmente inestables para colapsar en una estrella. Entonces pueden seguirse dividiendo, digamos, un mismo núcleo que nosotros observemos a 1 megaño, puede que se divida en 3 o 4 cuando los veamos en 4 megaños. Entonces, puede que, sí, inicialmente, ¿cómo decirlo? En 1 megaño hayan formados, pero como el estado final de los núcleos, tanto la masa como el volumen de los núcleos se ve bien al final, porque sigue habiendo como mucho intercambio de masa a lo largo de la evolución. Sí. Y la pregunta es, cuando mostraste las distribuciones de masa, dijiste que reproducías bien las distribuciones estadísticas para altas masas, pero en las a masas chicas está como cortada como una, no recuerdo mal, como una masa polar. ¿Eso es por falta de resolución en la simulación o no puede formar estrellas tampoco masivas? Listo. Pues primero, la simulación fue realizada con un software que se llama ENSO, que permite realizar simulaciones magnetohidrodinámicas. Ahí en la diapositiva pues no tuve tiempo de ahondar en los detalles de los parámetros de la simulación. Más específico no podría darte porque esa simulación no la hice yo, simplemente utilicé las imágenes, pero sí sé que fue con ese software. Entonces, si quieres como darle una ojeada, ahí por ahí debe estar la documentación. Y en la parte aquí, ¿era eso? Listo. Entonces, sí, digamos que hay estrellas, bueno, núcleos muy poco masivos porque se están empezando a formar. Entonces, lo que pasa es que nosotros cogemos lo que nos encuentre el algoritmo del dendrograma. Entonces, para eso, ese algoritmo, me parece que aquí no puse, bueno, pero tiene ciertas condiciones para que se identifique como un núcleo. Entonces, si te das cuenta, aquí esto es como el color indica la densidad superficial. Entonces hay unos que no son tan rojitos, entonces tienen menos densidad superficial, son menos masivos y son muy chiquitos. Entonces, sí, puede que a la hora de la verdad esto no sea un núcleo, pero se esté identificando como uno. O puede que, sin embargo, los dejamos ahí porque puede que más adelante estas dos partes se fusionen y creen un núcleo ya más robusto, por decirlo así. Entonces, sí, eso puede pasar, pero por la manera en cómo se encuentran los núcleos.